Vamos a tocar en esta noche un tema delicado, un tema que muchas veces evitamos tocar porque hay diferentes ideas, diferentes puntos de vista sobre esto. Inclusive hay gente que piensa de una manera bien radical a la que otra piensa. Hay iglesias que se han dividido por estos temas. Hay gente que se ha ido de las iglesias por esto. Pero es un tema que hay que tocar, porque es un tema que nosotros, es del diario vivir de nosotros en las congregaciones, y hay que tocarlo. Y el tema, como ustedes ven, es el tema de matrimonio y divorcio. Un gran por ciento de la gente que tenemos caminando por la calle son gente divorciada y gente vuelta a casar. Y un gran por ciento de la gente que tenemos en nuestras iglesias también son gente casada, divorciada y vuelta a casar. Y sé también que hay ministros, evangelistas, líderes cristianos, que son personas que se han divorciado y se han vuelto a casar. Pero cuando tú le preguntas, se escandaliza y dice, no, eso es pecado, no te puedes volver a casar si te divorciaste, y eso es un delito, la palabra de Dios dice esto y aquello. Pero hay otros que no piensan así, y hay de diferentes opiniones en este asunto. Yo voy a comenzar hablando del matrimonio, voy a tocar el punto del divorcio, y vamos a ir hablando de esto desde qué dice el Antiguo Testamento sobre el tema, qué enseñó el Antiguo Testamento, qué enseñó Jesús, qué enseñó Pablo y qué es lo que está pasando ahora. Y más o menos por esa línea es que vamos a dividir el estudio bíblico de esta noche. Es uno de los estudios más largos que tengo. Los demás tienen 20 y pico de slides. Este tiene 42 slides. Yo voy a ir bastante rapidito. Si hay preguntas, las bregamos. No hay problema. Y voy a comenzar leyendo esto, que muchas veces se lee cuando uno va a celebrar una boda. El matrimonio fue instituido por Dios mismo en el tiempo de la inocencia del hombre, o sea, cuando todavía el hombre no había pecado. Creó a Adán y Eva y ahí se instituyó el matrimonio. Pero fue pulido y embellecido por la presencia de Cristo en las bodas de Caná. A Cristo y a sus discípulos los invitaron a una boda, a una fiesta de boda, y Jesús fue. Estuvo allí y allí hizo un milagro donde convirtió el agua en vino. Y el matrimonio simboliza la unión mística entre Cristo y su iglesia. De esta manera Dios ha creado y confirmado y dignificado el matrimonio. Siempre se compara la relación de Dios con su iglesia con un matrimonio. Y se compara la relación matrimonial con la relación que hay entre la iglesia y Cristo. Siempre por eso decimos que simboliza la unión mística entre Cristo y su iglesia. De acuerdo a los primeros 2 capítulos del Génesis, usando esos 2 capítulos, que es donde se arranca con el tema del matrimonio, se pueden sacar tres propósitos básicos del matrimonio. El primero, que se encuentra en Génesis 1:28, donde dice fructificad y multiplicaos. Un propósito, o el primer propósito, es para la procreación. No había manera que nos multiplicáramos si fuera así. ¿Okay? Así que la primera es para procreación, para multiplicar la raza humana. El segundo, para la compañía, la ayuda y el apoyo entre ambos. En Génesis 2:18 dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Okay? Ahí vemos el segundo propósito. Y el tercer propósito es ser una sola carne. Eso lo dice en Génesis 2:24. Un compromiso, refiere a ser una sola carne, un compromiso recíproco de amor
entrega que encuentra su expresión natural en la unión sexual. O sea, estamos hablando procreación, compañía, ayuda idónea, y aquí pues estamos hablando de todo lo que implica hacer ayuda, ¿okay? Crianza de los hijos, hasta ayuda en todo lo que pueda hacer, ayuda y compañía. Y aquí, que es la gratificación de poder hacer estas dos cosas, que es el placer sexual, donde dice que son uno. Y ahí se bendicen el uno al otro. La expresión natural y se convierte en una sola carne. ¿Okay? Ahí hay 3 propósitos del matrimonio, que es lo que sacamos de antes del pecado. Antes del pecado. El matrimonio no es obligatorio. Si alguien no se quiere casar, no se tiene que casar. ¿Okay? En Mateo 19:12 dice la palabra: algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse por amor al reino de los cielos. El que pueda, que lo acepte. O sea, el que pueda quedarse sin casarse, que lo haga. Pero no todos pueden quedarse. El que la Biblia dice, creo que es Pablo, el que se esté quemando, que se case. ¿Ok? Pero hay gente que decide no casarse. Por alguna razón, hay gente que son inválidos o por alguna razón nacieron con una condición que no se pueden casar. Hay otros que por algún accidente o alguna situación decidieron, pues no pudieron casarse. No pueden tener hijos o algo por el estilo. Y a otros que deciden que no casarse para poder ministrar mejor en el reino de los cielos, como el caso de Pablo. Sí, el gobierno, entiendo que hay unas leyes donde no permiten que se casen hermanos ni primo hermanos, algo así. Sí. Y no solo el gobierno, en la palabra, en Deuteronomio, si no me equivoco, especifica bien claro que hay un momento, pero hubo un momento de ahí en adelante donde Dios dijo, ya esto, hasta aquí. Porque ya la raza humana se había multiplicado, ok, hasta aquí. Y de ahí en adelante, pues ya el Señor puso unas normas, que creo que fue Moisés, que es la ley que especifica, mira, no te puedes casar con esta, no te puedes con un primo, con una prima, nada de eso. Y de ahí se saca. Luego primero dijimos aquí que no es obligatorio. Es algo que Dios estableció, pero no es obligatorio. Que no se quiera casar, que no se case. Pero la Biblia dice que luego de la resurrección, el matrimonio va a ser abolido. Y yo me sorprendí, espera, yo no lo he visto de esa manera. Pero la Biblia dice en Marcos 12:25, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán, ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. O sea que el matrimonio, con los propósitos que hablamos anteriormente de procreación y todo lo demás, pues va a llegar a un punto que ya cumplió su propósito y está ahí. Así que lo que vaya a disfrutar, disfrútelo ahora, porque después, más nada. ¿Ok? Después, exactamente. Hay un cambio de actitudes. El fracaso matrimonial es siempre una tragedia. Dios establece el matrimonio como un pacto. La visión de Dios, el propósito de Dios, no es que la gente se divorcie, no es que se casen y se vuelvan y después se divorcien. Ese no es el propósito de Dios. ¿Ok? Pero ocurre. Y esto contradice la voluntad de Dios. Porque cuando Dios establece el matrimonio y Jesús lo cita a Moisés, dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne hasta que la muerte los separe por ahí para abajo. O sea, el divorcio contradice la voluntad de Dios. Después vamos a hablar del divorcio, pero estoy hablando de lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Okay? Me voy a restringir a eso. El divorcio frustra el propósito de Dios. Primero contradice su voluntad y frustra el propósito, porque ya el propósito de Dios en esa pareja no se va a poder cumplir en esa dirección, que son los propósitos que mencionamos anteriormente. El divorcio acarrea para el marido y la mujer un dolor tremendo en la separación, la desilusión, la recriminación y la culpa.
Aquellos que han vivido o pasado por un divorcio saben que es terrible, es terrible. Hay personas que terminan depresivos, pero por mucho tiempo. Y el divorcio provoca en los hijos una crisis de confusión, inseguridad y a menudo de enojo. De enojo. Mayormente cuando los hijos son pequeños, es cuando más se afectan. Porque lo más parecido a Dios ante los niños son sus papás. Esa unión entre papi y mami para un hijo es la figura de Dios. Y cuando se rompe, es como si Dios se rompiera. Por eso ellos entran en una situación de dolor, de crisis, de confusión, de inseguridad y hasta de coraje. Cuando ya son adultos, pues pueden manejar mejor la situación. Los que llegaron ahora, Carmen, y allá llegó Bechi también para que filmen por ahí. Seguimos en el Antiguo Testamento. En Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto implica que la unión matrimonial es exclusiva entre hombre y mujer. No es entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, o entre hombre y animal, entre hombre y escoba, porque ahora cualquier cosa puede suceder, como estamos hoy viviendo. La palabra es bien clara. Algo que quiero dejar bien claro es: el matrimonio no se lo inventó el hombre, no se lo inventó el gobierno, no se lo inventó la sociedad. El matrimonio es un invento de Dios. Es un invento de Dios. Y está la palabra, y la sociedad lo adopta, el mundo secular lo adopta y hasta lo regula. Pero nosotros, nuestra regulación es la palabra. No es lo que diga el mundo, sino lo que diga Dios. El matrimonio es de reconocimiento público, según dice ahí, dejará a su padre y a su madre, su papá y su mamá se enteran, la gente se entera, dejó a papi y a mami, es algo público, es algo permanente, donde se une a su mujer y se consuma en la relación sexual, serán una sola carne. El matrimonio, hay gente que se casa y se lleva a su familia para la casa con su esposa, y eso no ayuda, no ayuda, no ayuda. Cuando yo me fui a casar, teníamos eso fue en el 86 que yo me casé, no teníamos dónde vivir. Había una casita de madera donde mis padres y yo y mis hermanos habíamos vivido por un tiempo. La casita era viejísima, pero vieja, 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 de tabla, no era de panera, de tabla, piso en tabla, y estaba hecha canto. Y mis suegros me dijeron, vénganse para acá a vivir, no hay ningún problema. Y yo dije, ni amajao. Eran buenísimos, ya los dos murieron, tremendos seres humanos. Pero yo dije, no. Y yo dije, Marina, o en la casita podría, o no nos casamos. En la casita podría, vamos para allá. Y cogimos la casa, la restauramos por dentro, la pusimos como, parecía una casita de muñeca. Como yo sé de carpintería bastante y lo que no sé me lo invento, pues la metí panel decorativo con flores, hice un montón de cosas allí. Olvídate que preparamos aquella casita, por fuera estaba podrida. Porque tú la mirabas, parecía una casa de bruja que se estaba cayendo, pero te metías adentro y se acá, entré en otra dimensión. Y allí estuvimos 5 años en esa casita, y a veces tú te acostabas y si no le ponías moquitero y un paño encima del moquitero, pues al otro día amanecías lleno de polilla, porque toda la polilla te caía encima. Y los ratones hacían cogían por el techo. Pero eso nos ayudó a que estuviéramos solos. Allí nació Débora, la primera hija de nosotros, y eso nos ayudó, no pagábamos renta, y con eso, por no pagar renta, teníamos los gastos, eran bastante poquitos, pues pudimos comprar un terreno y hacer una casa. Y entonces tuvimos 5 años con limitaciones en cuanto a estructura, pero después eso nos ayudó para poder tener la casa que tenemos ahora. Pero dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es bien importante entenderlo.
El matrimonio es un pacto heterosexual exclusivo, como dije ahorita, entre hombre y mujer, ordenado y sellado por Dios, precedido por el acto público de dejar a los padres consumado en la unión sexual, que resulta en el compañerismo permanente de apoyo mutuo y generalmente coronado con el don de los hijos. Es un resumen de lo que dije ahorita. Esto no significa que el matrimonio es literalmente indisoluble. No es que el matrimonio no se pueda romper. Aquí entre nosotros tenemos gente que estuvieron casados y probablemente se divorciaron. O sea, que nada puede quebrarlo, ya que el divorcio es permisible en ciertas circunstancias extremas, donde más adelante en el estudio bíblico pues vamos a dar más detalles de eso. Pero estoy hablando del Antiguo Testamento todavía. Como dije ahorita, luego vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús, luego de las de Pablo, y luego entramos a temas candentes de qué es lo que está pasando aquí. Ahí vamos a entrar ya mismo. Pero aun cuando sea permitida la disolución, es siempre una desviación de la intención ideal de Dios. Aunque aún Dios con permite el matrimonio, el divorcio, no es que te dice que te divorcies. Es bien diferente a que Dios diga te tienes que divorciar porque cayeron en adulterio. No, es que te permite. No es que te dice que te divorcies. Hay una diferencia en eso. Aun cuando haya divorcio, por las razones que entendemos que son bíblicas, eso no significa que no sea una desviación de la intención ideal de Dios. Porque aunque un matrimonio haya caído, una de las dos partes caiga en adulterio y se divorcie, la voluntad de Dios no es que se divorcie. La voluntad de Dios es que se restaure y sigan para adelante. La intención original de Dios no era que uno de los dos adulterara. La intención original de Dios era que fuera hasta que la muerte los separe. Ese es el estándar de Dios. Hacia ahí es que Dios, ahí es que Dios mira. Ajá. Húndelo abajo. Si no está verde, lo dejas hundido, cuenta hasta 3 y ya. Lo hunde y lo suelta. Sí, lo que quería comentar era que ay, se me fue. Se me fue el hilo. Mira, a ver, ¿te llega o no? Si no lo dejamos, cuando te llegue me lo dice. Sí, cuando te Okay. llegue. Sí. Mira, tómate un café. Ok. Malaquías. Alguien que pueda leerme esto. Malaquías 2, del 15 al 16. Es un texto bien fuerte. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que es lo que Él quiere. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. El 16. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divórciate de tu esposa es abrumarla. Divorciarte de tu esposa. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. A muchos se le olvida eso. Ese es el ideal de Dios. Ese es el tope. A eso Dios espera que todo el mundo aspire. ¿Ok? Esto es Malaquías 2, del 15 al 16, nueva versión internacional. Nueva traducción viviente. Es esa. Nueva traducción viviente. Cuando dije ahorita que el ideal de Dios es este. Esto es lo que Dios aspira. Aunque Dios concede el divorcio, lo que Dios aspira no es que se divorcien, es a esto. ¿Okay?
En Deuteronomio, ok, vamos a leer eso en dos versiones. Deuteronomio 24 del 1 al 4. ¿Quién lee esto? Alguien que no sea Maribel. Mira, a ver, el micrófono, ¿dónde está? Aquí, mira, a ver, ¿quién lo lee? Ahí está, allá está. Ok. Divorcio en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El mismo pasaje, pero en otra versión. Cualquiera, léalo cualquiera. Para que comentara. Deuteronomio 24, 1 al 4, nueva traducción viviente. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa, o si muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella, porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debe manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Ok, ese es el único pasaje en la ley que toca el tema del divorcio, y eso ha traído una controversia tremenda. Ajá. Sí, Me llegó lo que estaba pensando ahorita. no. Todavía. Aquel se me olvidó por completo. Lo que sí quería comentar es que si leyendo esos pasajes, vemos que ahí la autoridad la tiene el hombre. El marido. La mujer no puede divorciarse. En Por lo menos en el Antiguo Testamento, Testamento, sí. la mujer no podía divorciarse. No. El único que podía divorciarse era el hombre. El hombre. El divorcio en el Antiguo Testamento, aquí no se exige, ni se recomienda, ni siquiera se sanciona el divorcio. No se exige el divorcio. Moisés no está exigiendo divorcio. Moisés no está recomendando el divorcio. Moisés no está sancionando el divorcio. Moisés está regulando el divorcio. Eso es lo que se hace en ese pasaje. Ni a favor, ni en contra, ni nada. Lo está regulando. ¿Ustedes miraron bien? ¿Se dieron cuenta de eso? Moisés no está diciendo divórciate, se tienen que divorciar, nada de eso. Si ocurriere, pues lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, eso es lo que dice ahí. El tema central aquí no es el divorcio, ni los certificados de divorcio. El objetivo de esta ley es prohibir al hombre que se vuelva a casar con su antigua esposa, el primero, que la botó de la casa, después ella fue y se casó con otro, el otro se murió, o la botó también, pues yo la cojo para acá. Otra vez. Es prohibir al hombre que se vuelva a casar con su antigua esposa una vez que se ha divorciado de ella, ya que esto sería abominación delante de Jehová. Eso es lo que él está regulando. Se cree, que el propósito de esta disposición era proteger a la mujer de un ex marido de carácter imprevisible y probablemente cruel, que lo que hacía era que la maltrataba o quería jugar con ella. Esta ley era para proteger a la mujer, para que, mira, ese sangrigordo que te botó la primera vez no vuelva a chavarte la vida. Porque cosas como esa aparentemente estaban pasando, y por eso fue que Moisés tuvo que poner reglas, normas. Esto no se puede permitir aquí. Vamos a proteger a la mujer.
Y esa ley, de lo que habla es de eso, realmente. En segundo lugar, aunque no se incentiva el divorcio, si éste ocurriere, la causa ha de ser que el marido haya alguna cosa indecente en su mujer. Esta no puede ser una alusión al adulterio por parte de la mujer, porque en ese caso el castigo sería la muerte y no el divorcio. O sea, cuando dice una cosa indecente, no fue que ella adulteró, porque el castigo por el adulterio era que iba a ser apedreada. Si hubiera sido que ella adulteró, por eso la voy a dejar. No, si adulteró hay que matarla, no dejarla. Sí, una pregunta. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué se juzga a la mujer en el caso de divorcio y no al hombre? Cultural. Cultural. Es algo, en la Biblia hay mucha cultura. Y tenemos que aprender a separar lo que es cultural y lo que es teológico. Pero Dios, vemos que en cierta forma respeta la cultura de cada país, de cada lugar. En cierta forma, porque Dios dijo, cuando hablamos ahorita, te di lo puse en el huerto para que lo cultivara. Y de ahí sale la cultura, cuando Dios pone cosas en las manos de nosotros y nosotros cultivamos los talentos, cultivamos lo que Dios puso y eso se convierte en cultura. Y de eso estuvimos hablando en las clases al principio. Pero cada país tiene su cultura y eso pique y se extiende. Me estoy metiendo en camisa de once varas. Sí, no, y en el Antiguo Testamento se permitía que el hombre tuviera más de una mujer. Sí, bueno. Eso es lo mismo que el divorcio, cosa que Dios permitió por la dureza del corazón del hombre, pero no era la voluntad de Dios, porque Dios no dijo: dejarás a tu padre y tu madre y te unirás a tus mujeres. Dice a tu mujer, una. El hombre, pues, ahorita en casa estaba viendo un documental de una tribu allá en África. Y una de las muchachas que estaban entrevistando eran musulmanes y él vivía con su papá y las dos esposas de su papá y un montón de muchachos que habían por allí. Y ella decía que ella no creía en eso, que ella era musulmana, pero no creía en la poligamia y demás. Pero eso todavía se da. Todavía se da. Entonces, si no alude, si una cosa indecente no se refiere a que encontró que ella había adulterado, porque si la hubiera encontrado eso, pues la hubiera matado. Por eso fue que trajeron a la mujer adúltera que había sido encontrada en el acto de adulterio y se la llevaron a Jesús y se la tiraron al piso, porque Moisés dijo que había que matarla. Y ahí, ¿verdad? Ustedes ven, ese era el castigo. O sea que no fue que ella había adulterado. Y si no es eso, ¿a qué se refiere? Miren esto, lo que encontré. En el primer siglo antes de Cristo, o sea, 100 años antes de Cristo, los dos grupos fariseos rivales para ese tiempo habían, de la misma manera que hoy en día hay muchas iglesias y muchas religiones, dentro del judaísmo habían divisiones. Entonces habían dos grupos y eran rivales entre ellos y eran liderados por dos rabinos. Uno de ellos se llamaba Shammai, algo así, y el otro Hillel. Y ellos debatían precisamente sobre este punto. El primero, que es Shammai, lo interpretaba en el sentido estricto y entendía que cuando la Biblia dice que el hombre encontró una cosa indecente en ella, y esa palabra la palabra en hebreo, que en español se traduce como algo indecente, tiene una raíz hebreo que alude a la desnudez o a la exhibición. ¿Ok? La palabra que se utilizó es una palabra que alude a eso, que tiene que ver con algo sexual, pero no era adulterio. ¿Ok? Quizás era que cuando caminaba se rebañaba o se usaba la falda, yo no sé qué hacer. Algo pasaba con ella, yo no sé, algo raro.
o alguna ofensa sexual que, aunque no tenía una definición precisa, se aproximaba un poco al asunto del adulterio o al asunto de la promiscuidad. Ajá. ¿Podría eso referirse al asunto de que tal vez cuando se casaren encontrara que no fuera virgen? La hubieran matado, era Sí, apedreada. también. Porque La ya fornicación se también considera era- adulterio. Porque, Sí, dice porque por estaba eso fue desposada. que José quería dejar a María, porque se encontró que estaba desposada, o sea, estaba separada para ellos, pero no se había consumado el matrimonio porque no habían llegado a ser una sola carne todavía. Sí, pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista de que, pues, que la muchacha no fuese virgen desde antes de ser desposada con el hombre. Y entonces cuando se casa encuentra, espérate, esta mujer no es virgen, no es lo que yo esperaba, hello, Pero si fuera el caso, el castigo no era el divorcio, era la muerte. era la muerte. Exacto. Entonces el otro, que era el rabino y él, le otorgaba un sentido más amplio a su interpretación. Esto llegaba a abarcar hasta las faltas menores, como por ejemplo que ella quemara una comida, o que fuese pendenciera, o sea, peleona, o que él llegara a conocer a otra mujer más hermosa, o que por lo tanto perdiera interés en ella. En otras palabras, en efecto, cualquier cosa que fastidiara o avergonzara al marido constituía una causa legítima para un divorcio. O sea, entonces estaban divididos los fariseos en dos grupos. Por eso fue que vinieron a tentar a Jesús y le dijeron a Jesús, ¿es lícito repudiar a una mujer por cualquier cosa? Y dice la palabra que fueron en una actitud de tentar, de cucar, a ver si Jesús resbalaba en algo. Y no solo eso, sino que también en ese mismo tiempo y en ese mismo lugar, en esa región, tenían a Juan el Bautista preso porque le dijo a Herodes que estaba en adulterio, porque se había cogido a la mujer de otro que era casada, dice, y estaban cucando a Jesús a ver si Jesús se metía en un lío de criticar, como hizo Juan el Bautista, que criticó a Herodes. Y según el contexto del pasaje, estaban en el área donde estaba Herodes. Así que había algo, la palabra dice que estaban tentándolo, a ver si él resbalaba, para ver si Herodes lo arrestaba también, lo metía preso, o caía en una encerrona teológica. ¿Okay? Pero de eso vamos a hablar ahorita. Pero esto era lo que estaba ocurriendo desde 100 años antes de Cristo, donde se habían hecho dos grupos, y unos pensaban una cosa, otros pensaban en otra, pero ya estaba bien definido. Pero anterior a eso, ya Moisés tuvo que poner reglas porque el hombre se divorciaba por cualquier tontería. Por cualquier tontería. Y por eso fue que tuvieron que regularlo. Se fue el pajarito volando. El tercer punto de eso que leímos ahorita, que merece destacarse en estos versículos de Deuteronomio, es que si el divorcio estaba permitido, evidentemente también lo estaban las segundas nupcias. Estaban permitiendo que se divorciara y que la mujer volviera a casarse. No se le estaba prohibiendo el nuevo matrimonio a la mujer. El texto presupone que una vez que la mujer recibiera la carta de divorcio, aquí la tengo, soy libre de este sangre y gordo, me voy, y fue expulsada de su casa, era libre de volverse a casar, aunque en este caso ella fuera la culpable, porque según el esposo encontró algo indecente en ella, o sea que la culpable era ella, y aún así ella, la culpable, podía ir a casarse otra vez. ¿Ok? Ok. Bechi, 5 chavos si me traes uno. Ok, hasta ahí. Eso es del Antiguo Testamento. Voy a entrar al Nuevo Testamento con las enseñanzas de Jesús. ¿Estamos claros? ¿Pregunta, duda? ¿Alguien está embuchado? ¿Estamos bien? Tere, el micrófono para que salga la grabación. Mira, a ver. Si alguien se hace llegar a ella, mejor todavía. En el caso, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad a Israel, que trajo mujeres que se casaron con mujeres extranjeras y tenían hijos,
que el Señor le ordenó que tenían que abandonarla y a sus hijos también. Sí, es cierto. En ese caso, ¿cómo aplica esto? ¿Cómo aplica el divorcio? ¿De que si se puede volver a casar? Bueno, esas mujeres sí se podían volver a casar, pues ya no estaban bajo la ley. Pero entonces el hombre... Supongo que sí. Inclusive vamos a hablar de eso, pero en el contexto del Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que Pablo le dijo a la iglesia, que fue algo parecido. Okay. Y se podía volver a casar. Pero yo supongo, la Biblia no dice que eso está, qué pasó ahí, en cuanto a si se volvieron a casar o no. No. Pero sí la Biblia dice que, inclusive, eso fue en el libro de Nehemías, y la Biblia dice que Nehemías los cogió por el pelo y les arrancó el pelo, y dice que hasta los maldijo, Sí. hasta los maldijo y todo. Y ellos obedecieron. Y ellos obedecieron y dejaron a esas mujeres que eran porque estas mujeres eran politeístas, adoraban a otros dioses, y entonces eso Dios lo había prohibido, y ellos lo hicieron. ¿Ok? Pero no te puedo dar una respuesta porque la Biblia no dice qué pasó. Después, si se casaron otra vez o no. Yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Sí, tenían que casarse dentro. Y no solamente israelita, sino que la costumbre era israelita y de tu tribu. Y de tu tribu. Jesús se expresó en 2 ocasiones sobre el divorcio. Hay 2 registros bíblicos donde Jesús toca el tema. El primero es en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, en Mateo, el Sermón del Monte creo que dura hasta el capítulo 7 o algo así. Salud. Ya por el capítulo 5, versículo del 31 al 32, Jesús dijo lo siguiente: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso fue lo que Jesús dijo. Y como le dije ahorita, ahora vamos a hablar lo que Jesús dijo sobre el tema y lo vamos a desglosar. Jesús no presenta una oposición a las Escrituras. Jesús dice: cualquiera que repudie a su mujer, dice, también fue dicho. Fíjense que no dice también fue escrito, sino dicho. No presenta una oposición a las Escrituras, porque dice fue dicho, sino a la tradición. ¿Ok? Perdón, no dice fue escrito, dice fue dicho. No a la revelación de Dios, sino a las perversas interpretaciones de los escribas. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita? Que estábamos explicando que habían 2 grupos. Uno creían que cualquier cosa y otros decían que por fornicación nada más. Y Jesús le dijo: ustedes tienen una tradición y a ustedes le han dicho esto, pero yo digo esto. Jesús está criticando la tradición judía, no está atacando la ley judía, lo que Dios había dicho. Él está hablando, criticando a lo que decían, las tradiciones que ellos habían. Ellos tenían libros enteros de tradiciones y cosas. Una vez aquí en la iglesia estábamos hablando sobre eso y discutimos el punto donde inclusive los judíos habían determinado que el día sábado solamente se podían caminar cierta cantidad de pasos durante ese día, y si pasaba ya estabas en pecado. Eso no lo dice la ley, eso eran inventos de ellos. ¿Okay? Podías hacer unas cosas, pero estas no. Eso no es lo que dice la ley. O sea, voy a caminar 15 pasos, si paso al 16 ya pequé. Se fueron a los extremos. Entonces Jesús está refiriéndose a ese tipo de leyes, de tradiciones que Dios no le había dicho, sino que ellos se habían inventado. Eran cargas pesadas que ellos mismos se habían puesto. Willy, permiso. Ajá, sí. En ese versículo que tú pusiste, Ajá. Habla sobre la mujer, pero en el caso del hombre, él se podía casar de nuevo y no adulteraba, o sí adulteraba también. Sí, él aplica los dos.
comete adulterio. El que se casa con la repudiada, pero no no habla del el que repudió. Carta de divorcio, pero yo digo que el que se repudia a la mujer hace que ella adultere. Ok, me refiero, entiendo lo que quiere decir. No dice él. Ok, pero entiendo que aplica a los dos. Aplica a los dos. Lo que pasa es que Jesús está respetando la cultura en cuanto a que se le da una importancia más al hombre que a la mujer. Y siempre se menciona, inclusive cuando los cuentan a los hombres, no cuentan a las mujeres. ¿Quién puede leer ese pasaje bíblico que habla de la segunda ocasión en que Jesús toca el tema y fue cuando vinieron a tentarlo? Está en Mateo 19, del 3 al 12. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ok. Esa fue la segunda vez. No hay otro registro donde Jesús aparezca hablando del tema del divorcio. Jesús se pronunció a favor de la permanencia del divorcio, realmente. Perdón, del matrimonio. Perdón. La respuesta inmediata de Jesús a los fariseos fue llevarlos al Génesis, al origen, a la definición del matrimonio. Cuando ellos confrontaron a Jesús, Jesús les responde con una pregunta. ¿Es que ustedes no conocen la Biblia? ¿Es que ustedes no se dan cuenta de lo que dice al principio? Él no les dice, él no comienza la respuesta respondiéndole lo que ellos quieren escuchar. Ellos le hablan del divorcio a Jesús. Jesús le responde del matrimonio. No le habla del divorcio. La primera respuesta de Jesús fue hablarle de la importancia del matrimonio, no del asunto del divorcio. Pero ellos insistieron. Pero entonces, ¿por qué Moisés permitió esto? Se concentró en dos hechos: que la sexualidad humana fue creada por Dios y que el matrimonio fue instituido por Dios. Eso fue lo que Jesús le respondió a ellos. El vínculo matrimonial es más que un compromiso humano y es yugo divino. Y Dios declara su propósito en su palabra, que al principio del estudio lo mencionamos. Entonces, siguiendo con esa confrontación que le hicieron a Jesús, Jesús declaró que la disposición mosaica del divorcio era una concesión temporal al pecado humano. Era un permiso, no era un mandamiento de Dios, era un permiso. Dios permitió eso por la debilidad humana. Porque entonces ellos le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Jesús respondió, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió. Aquí ellos preguntan, ¿por qué mandó? Ellos dicen que es un mandamiento. Y Jesús les dice, no es un mandamiento, es un permiso. Y Jesús habla de la diferencia entre mandamiento
Y dice, no, perdón, estás equivocado, no es un mandamiento, es un permiso. ¿Ok? De modo que lo que ellos llamaron mandamiento, Jesús lo llama permiso. Es más, un permiso renuente por causa de la testadurez humana más que por intervención divina. El Dios le permitió a Moisés, escríbelo, no hay, es que esta gente tan del cará, esta gente tan brutales, están brutales. Vamos a permitir esto porque para regularlo, vamos a regularlo, no lo estoy permitiendo, estoy regulando esta debilidad del ser humano. ¿Ok? No es un mandamiento, es un permiso. Porque, como dijimos al principio, a lo que Dios aspira es que sea hasta que la muerte lo separe. Esa es la aspiración de Dios con el matrimonio. Pero el hombre es débil, así que le permitió este asunto. Esto no invalida el propósito de Dios. El error de los rabinos consistió en confundir la voluntad absoluta de Dios, que es el tope, la meta, hasta que la muerte los separe. Confundió la voluntad absoluta de Dios con sus disposiciones legales a causa de la pecaminosidad del hombre o del ser humano o de la humanidad. La conducta humana no cumple el mandato absoluto de Dios. Perdón, la conducta humana que no cumple el mandato absoluto de Dios es pecado y se encuentra bajo juicio divino. O sea, esa debilidad humana es pecado. Es pecado. No podemos decir otra cosa. Esa debilidad del hombre. Ay, yo no la aguanto más nada, me divorcio. O yo no lo aguanto más nada, me divorcio. Aunque caiga dentro de la cláusula de permiso, no deja de ser, tú no estás dejando de violentar el propósito de Dios original, que es hasta que la muerte los separe. Lo que Dios quería, ¿verdad? El divorcio no es del agrado de Dios. Él lo permite en estos casos, en casos específicos. Son excepciones a la regla. Esa no es la palabra. No es la norma. Exacto. Okay. Las disposiciones concebidas por misericordia de Dios para limitar las consecuencias del pecado del hombre no deben interpretarse como la aprobación del pecado por parte de Dios. No es que Dios esté aprobando. Dios está con esto limitando las posibles consecuencias, peores consecuencias que la pudieran ocurrir. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Ok? Pero no es que Dios lo esté aprobando. Jesús llamó adulterio al matrimonio después del divorcio. Lo llamó adulterio. Jesús enseñó que cuando una persona se divorcia y se vuelve a casar y no cuenta con la aprobación de Dios, entonces toda nueva unión, por ser ilícita, es adúltera. Eso fue lo que Jesús dijo. ¿Ok? Acuérdate que estamos hablando de lo que Jesús dijo. Ahorita vamos a hablar de lo que dijo Pablo. Los discípulos consideraron que esto era tan fuerte que sería mejor no casarse. Chacho, mejor no me caso, dijeron los discípulos. Micrófono por acá para Tere. En Mateo 19:10 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Tere. Esta pregunta a mí siempre me ha confundido, ¿sabes? Yo no, como que nunca logro tener una respuesta que me convenza. Porque ese primero pues, punto que tú traes, Ajá. que Jesús llama divorcio al matrimonio después del divorcio. Adulterio. Llama adulterio, el matrimonio después del divorcio. Ajá. Yo he visto casos, por ejemplo, de personas que están en las iglesias, sean pastores o líderes o
sencillamente pues miembros de la iglesia, Ujú. que le han sido, estando en la iglesia o estando sirviéndole al Señor, le han sido infieles a su esposa y resulta que dejan a su esposa por esa persona y luego tratan de reconciliarse con Dios y decir pequé, pero ellos no vuelven con esa esposa. Aunque la esposa, si ellos intentaran volver con ella quizás accedería, ¿verdad? Ellos no lo intentan, siguen con la esposa Con la nueva esposa. y se sigue viendo bien en la iglesia. Ujú. Y eso es lo que me confunde. ¿Está adulterando la persona o no está adulterando Bueno, la pero persona? eso fue lo que Moisés le dijo en la ley a la mujer. Si la dejaste y ella se volvió a casar y después él te quiere volver a casar con ella, no vas a poder. No la envilezcas. Sí, pero ¿y el hombre? Estoy hablando el caso del hombre. De ser humano. El hombre está... Olvídate si es hombre o mujer, ser humano. Pues Uno está de los bien, dos. pues entonces la respuesta es que el hombre está adulterando. Sí. Sigue adulterando, aunque Bueno, tiene que arrepentirse. supuestamente, no está bien, está arrepentido, pero sigue con la mujer. Bueno, yo voy a tocar eso más a fondo ahorita. Porque si me adelanto, eso cae dentro de lo que Pablo habló. Y yo no he llegado ahí. Está bien. Pero yo te prometo que te voy a contestar esa pregunta. Ok. Lo que pasa es que llegaste a Pablo y yo estoy en Jesús todavía. Pero sí, como dije al principio del estudio bíblico, tenemos aún pastores que se han divorciado y se han vuelto a casar y están hasta pastoreando, ministros, líderes, de todo. Y yo no quiero decir nombre aquí porque se está grabando. Pero usted puede, usted en su mente, usted conoce, mira, aquel fulano, mengano, y lo puede mencionar. Ok. Jesús permitió el divorcio y las segundas nupcias sobre la única base de la inmoralidad. En el caso de Jesús dijo solamente por fornicación. Jesús no añadió otra opción, solamente puso una base, no puso dos ni tres, se fue ¡pa! Y más nada. En Mateo 19:9 dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La palabra, si el micrófono llega acá. La palabra porneia es la que se traduce al español como fornicación. En griego dice porneia y en español dice fornicación. Y porneia significa inmoralidad sexual. Se traduce como fornicación, pero inmoralidad sexual puede ser muchas cosas. ¿Ok? Porque, y si descubres que es homosexual y ya estás casado con él, eso es una inmoralidad sexual. Y si él descubre que ella es lesbiana, y si a él descubre que a ella le gustan los lagartijos, porque hasta hoy en día en la India se casa con culebra, imagínate. Porneia significa inmoralidad sexual física. La razón por la cual Jesús la estableció como la única razón verdadera para el divorcio ha de ser porque significa la violación del principio de una sola carne. Es uno de los propósitos que mencionamos al principio del matrimonio. Y serán una sola carne. Y esa inmoralidad sexual física violenta uno de los propósitos principales de ser una sola carne. Porque entonces eres una sola carne con otra persona, que no es tu esposo. Que es fundamental para el matrimonio ordenado por Dios y definido en la Biblia. O sea, Jesús se fue por ahí, ¡pa! Solamente esto. Pastor, y cuando ahora mismo están pasando tantos casos, ¿verdad?, de violencia doméstica, Ajá. pues que hay ocasiones que la mujer calla Uh-huh. porque no quiere llegar a que las personas, ¿verdad?, vamos a darnos el caso que estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Y hay personas que no quieren que, por ejemplo, los hermanos o los mismos pastores sepan que están siendo, ¿verdad?, muchas veces violadas por el mismo hombre, porque hay ocasiones que nosotras, o inverso, el hombre es el que está siguiendo, ¿verdad?, los caminos del Señor, o la mujer, y
el otro no. Entonces, el hombre está en drogas, en alcohol. Al igual hay ocasiones que el hombre es el que está sirviéndole al Señor y hay mujeres que también son abusivas. Entonces, en ese caso te lo explico ahorita porque eso fue lo que Pablo explicó y estamos en Jesús. Todo el mundo quiere llegar a ese punto, pero vamos, estamos acercándonos. Ya mismito, estamos cogiendo la curvita y llegamos ahí mismito. Tengo una respuesta por aquí y otra por acá. Estamos en las enseñanzas de Jesús, acuérdense, no hemos llegado a las de Pablo. El divorcio por inmoralidad está permitido, pero no es un mandato. Jesús no está diciendo, si te es infiel, te tienes que divorciar. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, si te es infiel, pues te puedes divorciar. Pero no es que te tienes que divorciar, no es un mandato. Y Jesús no está diciendo, si te fue infiel, ya se rompió el matrimonio. Tampoco está diciendo eso. ¿Okay? Jesús no dijo que la parte inocente debe divorciarse del cónyuge infiel, y menos aún que la infidelidad sexual disuelva el matrimonio. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Ni siquiera alentó ni recomendó el divorcio por infidelidad. Fíjense cómo Jesús trabajó eso. Por el contrario, puso todo el acento en la permanencia del matrimonio dentro de los propósitos de Dios y en lo inadmisible que era el divorcio y el nuevo matrimonio. Lo puso bien duro, bien difícil. ¿Okay? Él no está dando, bueno, ya lo expliqué. Si alguien tiene duda, pues lo volvemos a leer, pero está clarito ahí. Las enseñanzas de Jesús, ok. Él era mucho más estricto. Jesús fue mucho más estricto que los rabinos. Desautorizó el divorcio por todas las razones que habían sido aducidas con relación a Deuteronomio 24:1, fíjense, y solo lo permitió por causas desconocidas en el Antiguo Testamento. Porque la causa que Jesús establece en el Nuevo Testamento no aparece en el Viejo. En el Viejo lo que dice es, si te es infiel, mátala. No dice en el Antiguo Testamento, si te es infiel, te puedes divorciar. No dice eso. Eso no aparece en el Antiguo Testamento. Solamente Jesús lo establece y lo pone más rígido que lo que los judíos de ese tiempo lo tenían, ¿ok? Y Jesús suavizó la cosa. Porque Jesús, en cierta forma, en el Antiguo Testamento, ante un adulterio, había que matar a la mujer. Jesús le dice, no la vas a matar. Te puedes divorciar, pero no la vas a matar. No la vas a matar. Este asunto de matar a la mujer por un divorcio se acabó. Ahora lo que vamos a hacer es que la puedes, si deseas, pero no es obligado, pues te puedes divorciar de ella. Lo que no podemos desviar la atención de que Jesús lo que está tratando es con un pueblo, una cultura que ha establecido, que ha cambiado la ley y el propósito, primero el propósito original de Dios. Empezó a cambiar a través de los tiempos la misma ley de Moisés, a traer añadiduras, interpretaciones individuales de los maestros o de los rabinos de aquella época, y Jesús lo que está buscando es romper con ese ciclo y traer una nueva revelación, la verdadera revelación de Dios al pueblo hebreo o al pueblo de Israel en ese entonces. Exacto. Eso es lo que está tratando de Jesús. Por eso cuando se dirigió a ellos le enfatizó por vuestra dureza de corazón. Exacto. Por eso fue que Dios permitió y Moisés permitió el divorcio. Exactamente. Jesús lo que está es tratando de cambiar todo ese panorama. Llevarlos al origen principal. Al origen principal, que luego entonces Pablo más adelante se encarga de explicar con más detalle. Ampliar el concepto. Voy bien, ¿verdad? ¿Ya terminé? Ok. Era más estricto. Lo admitió solo por quebrantamiento sexual del vínculo matrimonial, el cual hubiera significado la muerte en el Antiguo Testamento.
De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, solo las relaciones sexuales ilícitas, que hablamos que era pomeia, adulterio, homosexualidad, etcétera, constituían una causa para poner término a un matrimonio. No, como decía nuestro hermano Luis, que se había convertido en un free for all lo que estaba ocurriendo en Israel con relación a esto del divorcio. Ok, vamos a la enseñanza de Pablo. Alguien que se lea ese tostón que está ahí de 1 de Corintios 7, del 10 al 16. Vamos a entrar ahora más a nuestro tiempo. ¿Quién lo va a leer? No todos a la vez. Ok, ese por allá. Sí. Gloria a Dios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mandó no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmudos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárense, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejantes casos, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ok. Ahí Pablo amplió y trajo, acuérdense que Jesús le está hablando a el pueblo judío, hebreo. Pablo le está hablando a la iglesia, un cuerpo diferente. No somos Israel, somos la iglesia. No estamos en la ley, estamos en la gracia. Y es un cuerpo totalmente diferente. Somos el cuerpo de Cristo. Vamos a desmenuzar esto. Cuando Pablo dice en los versículos 10, primero, quiero aclarar esto: mando no yo, sino el Señor. Y en el versículo 12, cuando dice, y a los demás yo digo, no el Señor, o a lo que se refiere, eso se supone que dijera a lo que se refiere, es a que no había mandamiento escrito sobre esos puntos. Lo que le estoy diciendo, Pablo dice, y lo digo yo, no el Señor. Lo que está diciendo no está quitándole fuerza a lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es, lo que estoy diciendo no está escrito en la ley. Jesús o Dios el Padre no habló de esto. Ahora es que está hablando de esto. Y cuando dice, y lo que voy a decir ahora, lo dijo Dios, no yo, es que Jesús o el Padre ya había hablado sobre el asunto. Y no le está dando más fuerza a aquello que a esto, sino que todo es fuerte, tiene peso, pero él está diciendo, lo que yo le estoy diciendo es la nueva revelación que Dios me ha dado. Y quedó escrito y es parte de la Biblia. Lo anterior, cuando dice, mando no yo, sino el Señor, es Jesús, lo había dicho. Y él lo está repitiendo. ¿Okay? Quería dejar eso claro. Más adelante pone su autoridad por encima de los profetas y declara que su enseñanza es un mandamiento del Señor. Esto es en el capítulo 1 de Corintios 7, ¿verdad? Pues en ese mismo capítulo, más adelante en el capítulo 14, él dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, él está diciendo que lo que dijo en todo el libro, y que incluye el capítulo 7, que es lo que acabamos de leer ahorita, en el capítulo 14 le dice, ustedes, pueblo de Corinto, iglesia de Corinto, si hay profetas entre ustedes, pues entonces reconozcan que lo que yo les acabo de decir, todo esto,
son mandamientos de Dios. Así que eso le da peso a todo lo que él había dicho ya anteriormente. Lo que Pablo dijo, Dios se lo reveló. Es lo que le está diciendo aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Entendimos? Ok. Explicado eso, Pablo reitera y confirma la prohibición del divorcio pronunciada por Jesús. También en Romanos 7, del 1 al 3, Pablo toca el tema del divorcio también. Y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, en vida del marido, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Él está hablando de la ley. Y dice, si tú conoces la ley, a los que conocen la ley, le voy a explicar esto. Y está hablando, él está haciendo una comparación del asunto del matrimonio, fidelidad y divorcio a la relación de ellos con Dios. Y dice, ya ustedes murieron al mundo y se casaron con el Señor. Así que, y entonces él explica esto. Y por eso está comparando una cosa con la otra. Pero cuando hace la comparación, pues toca el tema. Pero está hablando de la ley. Y él está hablando del tope que Dios puso. Este es el ideal de Dios. Esto es lo que Dios espera. Y en base a eso, entonces él hace esa comparación. Seguimos con lo anterior, en lo que leímos en Corintios capítulo 7. En el 11, Pablo emplea con el sentido de separar, que utiliza el verbo jorizo con Z, que podría referirse al divorcio. Vamos a verlo aquí. Este es el versículo 7. Si se separa, aquí, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esta es la palabra. Si se separa. Se utilizó en griego la palabra jorizo, que cuando se traduce es sepárese, o se separa. Podría referirse al divorcio, y en efecto aparece con ese significado en los contratos matrimoniales de los papiros de algunos de los escritos de los padres de la iglesia. Pero el contexto de lo que Pablo está diciendo sugiere que Pablo no se refiere al divorcio. Al parecer, la situación que aquí se contempla es la de un marido que no ha sido sexualmente infiel, y por lo tanto la mujer no es libre para divorciarse de él. Él lo que está diciendo es, en ese caso, en el versículo 11, sepárese, pero no te puedes volver a casar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sepárate, pero no te puedes volver a casar. Y no habla de divorcio. El contexto aparentemente no se refiere a divorcio, aunque esa misma palabra en algunos escritos de divorcios de los padres de la iglesia en el primer siglo después de Cristo utilizaron esa misma palabra para referirse a los divorcios que se llevaron a cabo. No sé si me siguen. ¿Sí? Okay. Ahora, Pablo autoriza el divorcio en caso de deserción del cónyuge no creyente. Pablo trata la situación que surge cuando dos no cristianos se casan, uno de los cuales posteriormente se convierte a Cristo. O sea, dos inconversos, un matrimonio inconverso, y de momento uno de ellos se convirtió a Cristo. ¿Okay? Evidentemente, los corintios le habían enviado preguntas sobre el asunto. Estas son las preguntas que le hicieron. Ese matrimonio es impuro, porque ahora es uno cristiano y el otro es impío. ¿Deberían divorciarse el cónyuge cristiano? ¿Cuál era la situación de los hijos? Y la respuesta que Pablo les da es lo que leímos, que Jesús leyó ahorita. O sea, acuérdense, en Corintio es una ciudad pagana, adoradora de dioses. Un matrimonio impío, se convirtió ella. El tipo es inconverso. Y entonces
Hay gente actualmente que dicen, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que me divorcio del que es impío y me caso con un hermanito nuevo en la iglesia. Y Pablo le dice, espérate, páralo ahí. La cosa no es así. Y entonces Pablo más adelante dice, cada cual quédese en el estatus en que tenía cuando llegó a la iglesia. No, eso no es así. Pero Pablo empieza a explicar, le dice, ahora, vamos a ir punto por punto. Primero, cada cual quédese como vino. No porque llegaste a la iglesia y tu esposo o tu esposa es inconversa, lo vas a dejar. No, porque probablemente hagas que él se convierta a Cristo, te lo ganes o te la ganes para el Señor. No te divorcies. Ahora, y si él no se quiere divorciar de ti, no te divorcies. Y si ella no se quiere divorciar, no te divorcies. Ahora, si el impío se separa, pues déjalo ir. Porque a paz nos llamó, tú no estás sujeto a eso. Ya no estás obligado ahí. Eso es lo que Pablo está diciendo ante las preguntas de los hermanos de la iglesia de Corintios, que le escriben y le hacen estas preguntas a Pablo. ¿Qué hacemos en estos casos? Le está haciendo la vida imposible a la hermana quiere cantar corito y él la quiere llevar para allá para adorar a Zeus en el templo de allá. ¿Qué hacemos? No, si él se quiere quedar con ella, porque probablemente ella logre traerlo a los pies de Cristo. Ahora, si él dice, mira, te convertiste a Cristo, yo no, olvídate de eso. Pues sepárate. El cristiano debe permanecer casado con su cónyuge inconverso. Pero si por otra parte el cónyuge inconverso o incrédulo no desea quedarse y decide irse, entonces sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en este caso. Es decir, no tiene la obligación de permanecer con él o ella. De hecho, está eximido de la obligación misma del matrimonio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Si es él, no te está diciendo, tú mantente firme, sé fiel, dale testimonio, ora por él, invítalo para la iglesia, no le cocarees mucho porque lo vas a molestar, mantente ahí, tú sabes. Pero si él es el que decide irse y dejarte, tú quedas libre. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la persona. Esa es la respuesta de Pablo ante la situación de esa iglesia local. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano? Mantener el matrimonio, luchar por el matrimonio. Pero hay casos donde la otra pareja, como dice la hermana, que le entran a cantazos, le dan bofetadas, puños y muchas cosas. Mira, supe de este caso, lo estaba explicando a Bechi los otros días, hoy creo que fue que la hablé con ella por teléfono, de este caso, donde un pastor llega a este matrimonio, que se habían divorciado porque él era violento y qué sé yo, y se divorciaron, pero este pastor trabajó con el matrimonio, el tipo se reconcilia con el Señor, viene a los pies de Cristo, da un buen testimonio tremendo, y bregan, y el pastor logra que se reconcilien, se hacen novios y se casan nuevamente. ¡Ay, gloria a Dios! Tremendo. El tipo le dio un bajoncito espiritual, la cogió y la sonó y la mandó para el hospital, por poco la mata. Estuvo así, si ella muere. Hay que tener cuidado con estos asuntos. Hay que tener mucho cuidado. Hay cosas y hay cosas. Porque a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. Pastor, Ajá. Y después eso que usted está hablando, yo lo relaciono, tengo una prima que vive en Florida. Ajá. Lo primero que dijo que cuando la persona es creyente y el esposo no, y ella fue donde sus pastores y le dijo, porque ella veía que el esposo no se componía, pues que ella se iba a divorciar. Pues ella pensaba que divorciándose, pues ella podía conseguir una persona cristiana y ya tiene hijos, ¿ves? Y podía pues continuar en los caminos del Señor. Y los pastores le dijeron eso mismo. ¿Sabes qué? Tienes que mantenerte casada, continuar orando por tu esposo, porque en realidad él no te ha fallado como pareja,
y si lo dejas, no te puedes casar. Y yo la visité y me estaba contando eso y me dijo, ¿tú viste cómo es el Señor? Que a veces, ¿verdad? Uno quiere como que seguir adelante, formar un hogar nuevo y Él me da la enseñanza de que yo tengo que perseverar y si me separo, no me puedo casar nuevamente. A lo otro que esto está comentando de la persona esta que agredió, también tengo un familiar que ellos llevan mucho tiempo ya casados. Él estaba bien firme en los caminos del Señor y tiene el genio bien fuerte. Predicaban, estaba bien firme, pero como dice la palabra, mira que no caigas. Y él volvió otra vez al mundo. Y hasta donde sé, él ha tenido unos cuantos encontronazos con ella, con la muchacha, y la muchacha sigue ahí, como uno dice, aguantando. A mí me da miedo, ¿verdad? Porque él es agresivo, que él le vaya a hacer algo a ella. Pero nada, está de ella que continúe, como dice, aguantando bofetones, sabiendo que ya él, pues, lo que hay con él. Yo entiendo, ¿verdad?, que como dice el apóstol Pablo, a paz nos ha llamado Dios. En mi opinión, yo me dejo llevar por las 3 A para un divorcio. ¿De las qué? Las 3 A. Adulterio, adicción o abuso. Porque las 3 ponen en peligro la vida de la persona. Y Dios nos ha llamado a perdonar. Pero eso no significa que si tú perdonaste a tu ex cónyuge, lo perdonaste, eso no significa que lo tienes que recibir otra vez en tu cama y en tu casa nuevamente. Para mí, el perdón no es opcional, es un mandato. Pero el restablecer una relación donde la persona todavía no ha mostrado, bueno, de hecho, ¿cuántas mujeres no han muerto porque sus pastores le han dicho que han tenido que se tienen que quedar con su esposo abusivo? Sí. Y hay mujeres que han muerto por eso. Sí. Yo quiero aclarar algo. Yo no estoy promoviendo el divorcio. Yo no quiero que nadie se divorcie. Y el Señor no quiere que nadie se divorcie. Inclusive, me voy a adelantar a algo que tengo más adelante. Me voy a adelantar a un punto. Todo nuevo matrimonio, si vamos al ideal de Dios, todo nuevo matrimonio que no sea por causa de adulterio es pecado. Eso es el estándar de Dios. Yo puedo poner mi estándar bien bajito, pero el estándar de Dios sigue estando ahí. Y esa es la aspiración de Dios. Dios concede, permite, pero no significa que esté aprobando, que esté diciendo qué bueno. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué debería hacer una pareja o una persona que se tuvo que divorciar por situaciones como esta? Si nos vamos al estándar de Dios, está pecando. Está pecando. Pues entonces debe reconocer el no poder cumplir con el estándar de Dios y pedir perdón y humillarse y decirle al Señor: Señor, no pude cumplir con tu estándar por la dureza de mi corazón o por la dureza del corazón de mi pareja, por todo lo que esto pasé. No logré lo que tú esperabas de este matrimonio cuando un día fui delante de ti e hice un pacto con mi pareja delante de ti. Y no he podido cumplir con esto. Y reconocer que le fallé al Señor el no cumplir con ese estándar. Y entonces continuar. Pero pedir perdón por no poder cumplir con el estándar de Dios. Porque ese estándar no lo podemos quitar. Dios lo puso ahí. Pero hay situaciones que cada día son más diversas que ocurren. Y hay una cosa que se llama la pastoral, que hay que cuidar de la oveja y trabajar con ella, y hay que ser sabio en estos asuntos. Si me estoy adelantando a algo y allá el bebé se lo está gozando todo con Wilito.
La libertad no es por causa de su conversión, o sea, no quedo libre porque me convertí a Cristo, sino por la no conversión del cónyuge y la negativa de ese cónyuge en permanecer conmigo. Es él el que se quiere divorciar, no soy yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Puede volver a casarse, pero tiene que ser con un cristiano. Pablo más adelante dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero su marido, si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y eso no solamente es cuando se divorcia, es cuando te casas por primera vez. No te cases con un impío, no te unas a yugo desigual. Debe casarse uno con una persona cristiana, ¿sabes? La libertad del creyente no surge de una decisión suya de iniciar los trámites de divorcio, sino de su renuente consentimiento al abandono de su cónyuge o de la negativa de éste a quedarse. La iniciativa no debe ser del creyente, sino del impío. La iniciativa para el divorcio. Uno debe tratar lo más posible, pero a veces el cristiano va a tener que tomar la decisión. El divorcio y el nuevo casamiento se permiten, son obligatorios, pero se permiten en dos casos, según las enseñanzas de Pablo y de Jesús. En primer lugar, la persona inocente puede divorciarse de su cónyuge si este último ha cometido un grave acto de inmoralidad sexual por causa de fornicación, como dijo Jesús. En segundo lugar, un cristiano puede consentir que su cónyuge inconverso lo deje si este último se niega a seguir viviendo con él o con ella. Eso es un resumen de lo que acabamos de decir, los dos casos. Sin embargo, en ambos casos, el permiso se plantea en términos negativos y se concede con renuencia. O sea, es un dolor, no es una alegría, no es, ay, qué bueno que te vas a divorciar, no es, qué pena que te tienes que divorciar. No lo podemos ver, ay, qué alegría el divorcio, no, qué pena que hay divorcio, porque el divorcio siempre es doloroso. Solo cuando una persona se divorcia por causa de infidelidad, el nuevo matrimonio no es adúltero. Por eso hablé que si no es por esa causa, hay que pedirle perdón a Dios porque no llegué al estándar que Dios me pidió. Solo cuando el inconverso insiste en separarse, el creyente deja de estar sujeto. Por eso subrayé sujeto. En 1 Corintios 7:15, nueva versión internacional, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Esa es la versión, nueva versión internacional. Así lo describe. ¿Okay? Es como más claro. El cónyuge creyente ya no está ligado al otro. Si el otro decide, mira, me voy, no quiero nada más contigo. Eso es lo que Pablo le escribió a los corintios. Perdonen que lo repita tanto, pero quiero aclararlo. El pacto de Dios como el matrimonio humano comprenden, número uno, una iniciativa de amor. Esto es una comparación de la relación de Dios con el ser humano, la relación del hombre con la mujer. Una comparación. Una iniciativa de amor que invita a una respuesta de modo que se crea una relación. Jesús tomó la iniciativa y nosotros entramos en una relación con Jesús. Esto estamos hablando del noviazgo. Luego, una promesa de compromiso que resguarda la unión de la inconsistencia de las emociones. Dios, nos convertimos a Cristo, le damos nuestro corazón al Señor y probablemente yo esté brincando en una pata los primeros días y después tengo un problema, pero eso no me va a quitar, no me obliga a mí, porque ya no siento el embolle que sentía al principio a yo dejar a Dios. Y de esa manera, ese compromiso que yo hago ante el altar con esa persona
Ese compromiso resguarda la unión de la inconsistencia de las emociones, porque al principio te casaste con toda la ilusión y después llegaste a la casa y viste que ya se quitó la peluca, se quitó las pestañas, se quitó el traje bonito y de momento viste todas las cosas que habían que tú no habías visto. Igualmente ella, cuando tú te quitaste la camisa, viste la pipa que tenía y ay, espérate, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y ya como que no empezaste a sentir lo mismo, pero hiciste un compromiso. Así que te lo chupas hasta el cabo. Estamos teniendo un problema hoy en día con los millennials, y es que la falta de ese compromiso, la cultura americana está arraigada en nuestra sociedad también, donde muchos de estos jóvenes lo que quieren es vivir juntos sin casarse. Exacto. Y es triste. Es triste, eso es triste. Segundo, hay unos deberes de fidelidad. Yo se supone que sea fiel a Dios como Él es fiel a mí. Y yo se supone que sea fiel a mi esposa y ella también fiel a mí. ¿Ok? Número 4, la promesa de bendición para quienes se mantienen fieles a las obligaciones del pacto. Cuando cumplimos con todo esto, Dios me bendice, me llena de su Espíritu Santo, entro en su gozo tremendo. Pero también hay una relación de gozo entre las parejas. ¿Ok? Sacrificio, entrega la vida. Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario, especialmente en este caso, morir a la antigua independencia y al egocentrismo. Eso es bien importante dentro del matrimonio, si no, perdiste. Déjame ver si puedo terminarlo. Hay una realidad personal, estoy llegando, déjame ver. No, yo te puedo decir ahora que lo preferí, porque entonces va a hacer 2 daños. Ya hizo uno, que no haga un segundo. Ya le rompió el corazón a una mujer. Ahora te casaste con otra. La dejaste otra vez y volviste con esta. Vas a volver a dañar. La embajaste 2 veces. Es mejor dejarlo así. Ahora, si vas a volver a ministrar, ya esos son otros 20 pesos que voy a tocar ahora mismo. Alguien pudiera pensar como pensaron los discípulos. Es mejor no casarse ante todo esto. Otros pensamos que hay otras situaciones contemporáneas que afectan a los matrimonios que no se tocan en los escritos de Jesús ni en los escritos de Pablo, como las bofetadas, las drogas y todo ese tipo de cosas. En el pasado, algunos concilios han permitido el divorcio y las nuevas nupcias basándose en ruptura irreparable por violaciones al pacto matrimonial, que no necesariamente sean las causas de pecados sexuales. Ya, creo que hay, no me acuerdo el concilio, hay un concilio que ya lo tiene por escrito, que lo permite por estas causas y no son asuntos de pecado sexual. Y lo pusieron por escrito. Como por ejemplo, hay casos que no se mencionan: maltrato físico, emocional, abandono, no cumplir con los deberes conyugales, ya sean sexuales, el sostenimiento económico, no ser ayuda idónea. Todas estas cosas están ahí. Están ahí. Los pastores deben procurar enseñar enseñanzas concretas acerca de estos temas. Nosotros los pastores deberíamos enseñar a la iglesia el ideal de Dios con respecto al matrimonio. Esto es lo que Dios espera. Y especialmente enseñarlo antes de que se casen. Y durante el matrimonio también hay que refrescarlo. Las enseñanzas claras y prácticas sobre el deber de perdonar y la forma de hacerlo. ¿Me fue infiel? Ya se rompió esto. ¿Qué dice Dios? Vamos a tratar de llevar el perdón. Enseñarle cómo se elige a una pareja. La elección de parejas. El noviazgo, enseñarlo en la iglesia. Dar consejerías y talleres prematrimoniales. Y estas cosas no necesariamente tiene que ser el pastor. A veces el pastor no sabe mucho de esto. Sí, es verdad. Hay pastores que su especialidad es administrativa. Y hay algunos que son misioneros. Y hay otros que son evangelistas. Y ese es su fuerte. Pero tú le tocas todo el matrimonio y dices, yo no sé cómo se come eso. Pero entonces búsquese una pareja en su iglesia que domine el tema, líderes, personas que puedan enseñarlo y delegue esa responsabilidad. Pero la cuestión del pastor es que se asegure que eso se toque dentro de la iglesia. Pero no podemos obligar o esperar que el pastor
toque todos los instrumentos porque el pastor no es Dios y no domina todo. Así que es mejor buscar dentro del cuerpo gente. Si usted lo domina, perfecto, pero si no lo domina el tema, búsquese a alguien que lo domine o traiga recursos a su iglesia que los ministre. Dar terapias o talleres de reconciliación. Tener un ministerio para los divorciados. La dureza del corazón, decía el texto bíblico, no se circunscribe al mundo no cristiano, como en el caso del pueblo del Antiguo Testamento. También el pueblo del Nuevo Pacto, o sea, la iglesia, necesita algunas concesiones y la falibilidad y el fracaso humanos. Cada iglesia o denominación debería elaborar sus propias normas. ¿Qué hacer en tal o cual caso? Mi concilio no lo tiene escrito. Y es bueno que se sienten y lo escriban. Y probablemente el concilio de usted tampoco. Y si usted es una iglesia independiente, quizás no lo tenga tampoco. Pero son cosas que estamos viviendo día tras día y las tenemos en nuestras iglesias. Y es bueno saber qué hacer cuando ocurre esto. ¿Qué concesiones vamos a tener? Si se puede o no se puede, ¿cómo hacerlo? Este es el último. ¿Qué medidas institucionales debe adoptar la iglesia? ¿Se podría permitir el segundo casamiento en la iglesia, enfatizando el evangelio de la redención? O sea, Dios te perdona. Cometiste el pecado porque te divorciaste y no debiste haberlo hecho, o lo hiciste por tu fragilidad humana, tuviste que hacerlo. Pues Dios te perdona realmente, porque la Biblia dice que cualquier pecado es perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiere decir que si yo violento el estándar de Dios con relación al matrimonio por X o Y razón, yo tengo que pedirle perdón a Dios, porque no logré el estándar que Él espera de mí. Y la Biblia dice que Dios me perdona. O sea, yo no me voy al infierno porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Incluyendo al mismo tiempo alguna forma de disciplina como reconocimiento del ideal divino para el matrimonio. ¿Qué disciplina se le podría poner? El escrito que yo leí mencionaba, por ejemplo, pues si se divorció y se quiere volver a casar, pues no lo vamos a casar en la iglesia, en el altar. Lo vamos a casar en otro lado que no sea la iglesia. Eso es una sugerencia, que esa sea la disciplina. Otros dicen, bueno, si era pastor y se divorció y qué sé yo, pues no hay problema, pero no puede volver a ser pastor. Esa es otra disciplina. O sea, cada concilio tendrá que decidir cuál sería la disciplina, si alguna le pondría. Hay un pasaje bíblico que dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y toda la vida lo han usado fuera de contexto, refiriéndose a que yo ato a los demonios aquí y Dios lo ata allá. Y el contexto de esos pasajes de lo que habla es de lo que la iglesia decida con relación a un hermano que está en desorden, y si lo pone en disciplina y al final lo bota de la iglesia, lo que la iglesia decida, Dios lo va a aprobar. De eso es que se trata ese pasaje bíblico. Por lo tanto, si nosotros dentro de lo que vayamos a hacer cada concilio, dentro de lo que vaya a determinar, cae dentro del estándar que Dios ha puesto, del permiso, ¿verdad? Que Dios ha puesto, no, es que no cocina mal, la voy a dejar. No me gusta el peinado que tiene, la voy a dejar. Tú sabes, habla mucho, jonca por la noche, la voy a dejar. Pues mire, no. Pero si cae dentro de estos asuntos que acabamos de mencionar, pues mira, que se haga algo por escrito, porque es saludable, porque entonces ya tú sabes a qué atenerte. Y si la iglesia lo decide, lo que atares en la tierra será atado en el cielo también. Son temas bien difíciles, bien delicados, pero hay que tratarlos. Y termino con este párrafo. En todo este asunto que hemos hablado, permanecemos atrapados
en la tensión entre la ley y la gracia, el testimonio de la verdad y la compasión, el ministerio profético y el cuidado pastoral. Por un lado, necesitamos valor para resistir los vientos de permisividad, defender el matrimonio y oponernos al divorcio. ¿Ven? Así que hasta aquí el estudio. Espero que le haya gustado. Es bastante difícil, espero haber aclarado bastantes dudas.